¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal Por Encima del Promedio. ¿Sabes lo que necesitas para atraer a las mujeres de la manera fácil? Lo que está a punto de aprender tiene el potencial de cambiar todo lo que crees saber sobre la vida de las mujeres y cómo funciona el mundo real. Y para cuando termines de ver este video, tendrás las semillas de un conjunto de creencias que pueden hacerte más exitoso en cualquier cosa que elijas hacer en la vida. Hoy en día la sociedad cuenta con todo tipo de sistemas que aumentan la vida del hombre medio. Hace unos miles de años más, ese sistema simplemente no existía. Y durante este tiempo, no había autos ni casas para esconderse, y con eso la naturaleza era libre para permitir que solo sobrevivieran los más fuertes. Por ejemplo, si un hombre tuviera un sobrepeso excesivo, probablemente un león u otro depredador más grande se le acercaría y se lo comería. En el mundo de hoy, tenemos sistemas que permiten que incluso los más débiles sobrevivan. Pero no hay forma de escapar de la naturaleza, porque ha sido programada en nuestro cerebro desde el nacimiento. Simplificando, tanto los hombres como las mujeres están programados para buscar rasgos dentro de una pareja que aseguren que su atracción por la supervivencia tenga lugar en un nivel subconsciente. Lo que significa que nadie puede decir exactamente lo que nos atrae. Pero gracias a los estudios realizados, descubrimos que la atracción es en realidad un impulso que simplemente sucede sin tener control sobre él. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Dado que la atracción es un impulso sobre el que no tenemos control, es increíblemente fácil de activar, como si estuviéramos apretando un botón. Pero antes de que un hombre o una mujer se vuelva instantáneamente atractivo, hay otro importante secreto evolutivo que debe entenderse. Y ese secreto se reduce a lo siguiente. Desde un punto de vista evolutivo, los hombres se sienten atraídos por la apariencia y las mujeres por el comportamiento. En otras palabras, para desencadenar la atracción en la mayoría de las mujeres y presionar los botones preprogramados, todo lo que un hombre debe hacer es modificar su comportamiento de unas pocas maneras muy simples. Debido a varios factores, los hombres que no son atractivos ya están librando una batalla cuesta arriba. Entonces, cuando rompen todas las reglas evolutivas de atracción, se convierte en una competencia que es casi imposible de ganar. Pero al alterar su comportamiento, puede crear su propia ventaja. Nivela el campo de batalla, no solo cuando se trata de competir por compañeros, sino en casi todas las situaciones de la vida. La característica principal que activará la configuración predeterminada evolutiva para la mayoría de las mujeres es la confianza. Pero la mayoría de la gente no entiende lo que eso realmente significa. La confianza es simplemente la capacidad de sentirse bien cuando se trata de incertidumbre. Un hombre ideal, a los ojos de casi todas las mujeres que caminan sobre la faz de la tierra, es un hombre dominante, valiente y optimista. Lo más importante que debe recordar aquí es que una persona segura de sí misma es alguien que parece tener confianza. En otras palabras, es cómo se comporta un hombre lo que determina si la gente lo ve como alguien confiado. Probablemente hayas visto a muchos hombres que no tienen habilidades reales, pero de alguna manera, una gran variedad de mujeres los encuentran atractivos solo porque parecen seguros. Es como una mano de póker. No sabes si la mano del otro jugador realmente puede vencer a la tuya. Pero si puede fanfarronear lo suficiente como para hacerte pensar que puede ganarte, entonces tiene una excelente oportunidad de ganarte. Y como hemos visto antes, a menudo es la persona más ruidosa y desagradable la que gana, en lugar de la persona que realmente tiene las habilidades para saber lo que está diciendo. Para tener éxito en cualquier cosa, solo necesitas aparentar confianza. Y la parte más importante de tener confianza es parecer seguro, incluso si por dentro estás muerto de miedo y no tienes idea de lo que vas a hacer. Muy a menudo, especialmente los hombres que están en una relación, se sienten muy cómodos y comienzan a expresar incertidumbre. Este es tradicionalmente un rasgo femenino, a las mujeres les resulta muy poco atractivo cuando los hombres expresan incertidumbre sobre cualquier cosa. Esto incluye su lenguaje corporal, cómo se expresa su rostro, su tono de voz y las palabras reales que dice. La palabra confianza se usa aquí como un término genérico y presenta dos comportamientos necesarios para parecer correcto frente a la incertidumbre. Y la segunda parte de la confianza es el dominio desde un punto de vista evolutivo. Presta atención, los hombres son vistos como dominantes y las mujeres sumisas. Pero el dominio solo puede determinarse en relación con otras personas. El tipo que parece más seguro de sí mismo con otras personas es visto como un hombre dominante.
Si quieres atraer a la mayoría de las mujeres el 100% del tiempo, todo lo que tienes que hacer es ser dominante el 100% del tiempo. De acuerdo con las reglas de la naturaleza, las mujeres son sumisas y los hombres son dominantes. Entonces, las mujeres inconscientemente encuentran atractivos a los hombres dominantes y los hombres se sienten más atraídos inconscientemente por las mujeres sumisas. Aquí hay un ejemplo perfecto para demostrar. Tenga en cuenta que esta mujer lleva un pequeño collar de aspecto débil alrededor de su cuello. El collar es más ajustado y está diseñado para ser delgado y débil, mostrando de esta manera todos los signos de la sumisión de una mujer. Los collares hechos para hombres son más grandes, más gruesos, más pesados y mucho más sueltos alrededor del cuello, ya que todos estos son signos de dominación, que es lo opuesto a la sumisión. Todo lo que usamos, la ropa, las joyas e incluso los autos que manejamos están diseñados para ser masculinos o femeninos. Es por eso que algunos hombres tenían ganas de reír si veían a un tipo fuerte y dominante conduciendo un automóvil pequeño y estrecho. Aquí hay otro excelente ejemplo. ¿Por qué crees que las mujeres siempre toman fotografías con la cámara en alto? Hacen esto porque les obliga a mirar hacia arriba, lo que los hace pequeños y sumisos en la imagen, y como resultado, presionan este botón de atracción evolutiva, lo que hace que nos atraigamos impulsivamente a las mujeres que parecen débiles y sumisas. Pero las mujeres no hacen estas cosas conscientemente, simplemente las hacen porque se sienten bien. Lo mismo ocurre con los hombres, que toman 10 fotos y eligen solo la que los hace ver más fuertes. Si nos preguntaras por qué queremos lucir más fuertes, probablemente no lo diríamos o tal vez no sabríamos cómo decirlo. Pero lo hacemos, para parecer más atractivos a las mujeres. Vea bien. Todos los hombres desde su nacimiento están diseñados para ser seguros, curiosos y dominantes. Desde el momento en que nacemos, somos parte de cada pieza necesaria para construir un Ferrari, tenemos todo lo que necesitamos para transformarnos en la asombrosa máquina que es Ferrari. Pero muchos de nosotros, años después de nuestro nacimiento, nuestro enorme motor V12 fue desmantelado y reemplazado por un motor de 4 cilindros. Nuestro escape fue cambiado por un modelo de sonido débil, y una persona al azar robó nuestra transmisión manual y la reemplazó con una automática. Lo que quiero decir es que el entorno y las experiencias de nuestros padres, después de nuestro nacimiento, nos moldearon en lo que somos ahora. Y para muchos hombres, cada parte del Ferrari ha sido reemplazada por el equivalente biológico de una motocicleta. Obviamente, la mayoría de las mujeres no lo encontrarán atractivo desde un punto de vista evolutivo. Todo esto significa que siempre tendrás el potencial de un Ferrari dentro de ti, pero para redescubrirte necesitas deshacerte de la moto. Entonces, para resumir todo desde un punto de vista evolutivo, las mujeres se sienten atraídas impulsivamente por hombres que parecen seguros de sí mismos, dominantes y masculinos. De hecho, todo lo que realmente necesitas para que la mayoría de las mujeres se sientan atraídas por ti es confianza y dominio. Eso es suficiente. Pero si quieres ir mucho más allá, debes concentrarte en tu progreso. El secreto del éxito en todo, y la clave para ganar la verdadera confianza que necesitas para redescubrir el Ferrari que llevas dentro, es centrarse en tu progreso. Para entender mejor, quédate conmigo. Si le preguntaras a 10 tipos diferentes que parecen ser maestros en interactuar con mujeres cuál es su secreto, probablemente obtendrías 10 respuestas diferentes. Algunos dirían que es el dinero, otros dirían que es el auto o la hermosa casa en la que viven. Algunos incluso dirían que es porque son graciosos. Lo que probablemente no esperabas es que todas las respuestas fueran correctas. ¿Y aquí por qué? Como hombres, ganamos confianza a medida que nos desarrollamos en áreas en las que no somos buenos. En este punto, tu mayor inseguridad puede ser tu falta de dinero o de recursos económicos. Para otro hombre, podría ser la falta de músculo o el hecho de que su cuerpo tiene sobrepeso. Estos 10 chicos, en algún momento de sus vidas, sintieron que no podían tener éxito con mucho, incluidas las mujeres. Hasta que tuvieron todo lo que pensaban que necesitaban tener. Entonces, una vez que la consiguieron, ya no les faltó la confianza, pues tomó el lugar de la inseguridad. Esa es la razón por la que las 10 respuestas fueron correctas. Entonces, la respuesta para ganar confianza, para que cualquier hombre simplemente progrese para obtener lo que se ha estado perdiendo. Este progreso es lo que genera confianza que se extiende a todos los aspectos de tu vida y te permite tener éxito no solo con las mujeres sino con todas las cosas. Por lo tanto, tomar medidas y avanzar hacia la eliminación de sus inseguridades es la mejor manera de obtener la confianza que necesita para mantenerse en lo correcto.
Ahora reemplaza la motocicleta con el Ferrari con el que naciste. Y si te gustó este video, si el contenido te ayudó de alguna manera, comparte este video en tus redes sociales para que se pueda llegar a más personas en todas partes. Y dicho esto, hasta el próximo video, gracias por mirar.